Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos ven en esta pantalla filosófica. Acá el Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, en unión con el Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tienen el agrado de recibir al egresado del magíster Ernesto Llanos, de la maestría Ernesto Llanos. Ernesto Llanos es un egresado de maestría en Sociología, con mención en Estudios Políticos, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es licenciado de Filosofía también por la misma universidad. En esta ocasión nos trae una ponencia titulada La contemporaneidad global, capitalista, neoliberal, democrática, ¿está en crisis? Con ustedes, Ernesto Llanos. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación, ¿no? A los estudiantes, al Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad, ¿no? Federico Villarreal, y al grupo de estudios, ¿no? Hermenéutico y social. Para empezar, creo que como también muchos han hablado y teniendo en cuenta el contexto actual, ¿no? Que recordar que estamos en un momento bastante delicado de crisis, ¿no? De duelo, ¿no? Por estos jóvenes que fallecieron en las protestas, ¿no? Inti Sotelo y Brian Pintado, ¿no? Y bueno, mi presentación, mi ponencia, toma como base un pequeño texto, ensayo, artículo que fue publicado en mayo de este año en la revista Reflexiones Marginales, que es de la Universidad Autónoma de México, ¿no? De la Facultad de Filosofía y Letras, y que está accesible por internet, ¿no? En su dossier número especial 8. ¿Ya? Ese texto que va a ser como base para la reflexión y los cuestionamientos que vamos a compartir, o que voy a compartir, parte de esta idea si la humanidad está en paréntesis, ¿no? Y si nuestra sociedad es viral en pregunta, ¿no? Entonces, como decía, ¿no? El presente ensayo tiene como una reflexión crítica a partir de preguntas como si la contemporaneidad global, que algunos pueden llamar capitalista, neoliberal, democrática, es en agonía, ¿no? Frente a la situación actual de la crisis, no solamente de salud, ¿no? Por el COVID-19, sino también si esta crisis es mucho más compleja, no solo a nivel global, sino también porque involucra también una crisis política y social, ¿no? Y que hay que verlo desde diferentes perspectivas. Entonces, la finalidad un poco, y creo que es interesante y es importante, voy a tratar de ser lo más claro, conciso posible, porque creo que estas plataformas también son importantes para que haya una difusión de la reflexión filosófica, de la crítica, del cuestionamiento, no solamente en círculos de filosofía, académicos, universitarios, sino es importante y es necesario, aprovechando estos medios, que haya una difusión de estas discusiones y estas reflexiones más allá del ámbito puramente académico, filosófico, universitario, sino que tenga mayor difusión, ¿no? Y es importante, ¿no? También estos medios para ello. Entonces, lo que quiero plasmar básicamente son mis dudas, reflexiones, críticas y cuestionamientos frente a un poco la finitud del ser humano, ¿no? Y de los sistemas sociales que hemos construido, y también las posibilidades y esperanzas, ¿no? Las crisis también son oportunidades, ¿no? Para eh, reinventarnos, reformularnos, reconstruirnos, vamos a decir también replantearnos, ¿no? A diferentes niveles, social, político y en otros sentidos, ¿no? Frente a esta crisis, ¿no? A partir de este fenómeno biológico que ha desbordado nuestra humanidad, ¿no? Y nos ha desestabilizado, ¿no? Cambiando un poco nuestras prioridades, ¿no? Que se habían sido impuestas a partir de factores económicos y políticos, ¿no? De algunos grupos hegemónicos a nivel no solo nacional, sino mundial. Entonces, parto un poco de
una percepción ontológica tratando de hacer un juego de reconceptualizar el concepto de epogé, ¿no? Esta idea desde la nociología escéptica, ¿no? Del sexto empírico, ¿no? Griega, de poner el juicio en paréntesis, ¿no? Para buscar una tranquilidad o ataraxia, ¿no? Eh, y también teniendo en cuenta, ¿no? La versión fenomenológica de Husserl, ¿no? Como método de poner en paréntesis la realidad para eh, llegar a un análisis de la conciencia o una mirada más pura de la conciencia. Planteo que, o lo que propongo, ¿no? Es tomar este concepto de epogeo o paréntesis para hacernos la pregunta si este periodo de aislamiento obligatorio, las cuarentenas, la crisis actual, nos ha puesto en paréntesis a todos, ¿no? Al ser humano y a la sociedad como la conocemos, se ha puesto en paréntesis. El orden establecido tiene una especie de quiebre ontológico, ¿no? Una especie de quiebre ontológico en todos sus niveles, social, político, económico, etcétera, ¿no? Y porque ha cambiado nuestra forma de vida, se ha quebrado el ritmo, el tiempo, ¿no? Esto nos interpela, nos confronta, ¿no? Cómo hemos estado desarrollándonos como civilización, ¿no? Y afecta y trastoca, ¿no? Nuestras relaciones y nuestro destino, ¿no? Y es una especie de crisis existencial eh, que trastoca nuestra concepción de la temporalidad, del tiempo, ¿no? Hay una especie de atemporalidad al estar encerrados, digamos, ha cambiado un poco nuestra forma incluso de percibir el tiempo y nuestro mundo cotidiano, ¿no? O como decía Husserl, el mundo de la vida, ¿no? Entonces, hay una especie de contingencia, finitud de la existencia que nos pone en un contexto y que pone en evidencia, ¿no? Este mundo, digamos, incierto, cambiante, en un constante devenir, ¿no? Y que pone en cuestionamiento y en crítica la fragilidad de nuestro mundo, ¿no? Entonces, parte del texto, una pregunta que proponías es esta, ¿no? Si somos un Goliat en caída por el impacto de una piedra de la onda de David, ¿no? Tomando esta historia bíblica, o la pregunta que nunca hemos sido Goliat, ¿no? Creo que tomando ideas, ¿no? De la crítica de Agamben, ¿no? En el monólogo de un virus, ¿no? Que habla de la crítica de lo antropoceno, ¿no? El antropocentrismo, ¿no? Que critican, ¿no? Muchos autores como Hinkelhammer, ¿no? Como punto de quiebre de nuestro modo de vida, de producción social, económico, ¿no? Como, de repente hay esta idea, ¿no? Que durante mucho tiempo el ser humano nos hemos puesto en el centro y hemos dejado de lado muchos otros aspectos, ¿no? Y de repente este virus evidencia nuestra finitud, nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nos pone en una especie de tragedia absurda, ¿no? Un sin sentido, ¿no? De repente, ¿no? Que suena un poco a la idea de Sísifus de Camus, ¿no? Y que también ha traído a colaciones en este contexto también una mirada a través de las redes y los medios y el internet que está siempre presente en los últimos tiempos, ¿no? Que incluso hay como un mecanismo de defensa, autodefensa o de catarsis, que es también el humor que se ve en los medios, con los memes a nivel político, social, ¿no? Y que también siempre hay un espacio para el humor que habría que reflexionar, ¿no? ¿Qué tiene que ver esta reacción frente a todo esto, ¿no? Y de repente es un poco una crítica y una burla al ser humano mismo, ¿no? De haberse creído el centro cuando no lo somos, ¿no? ¿No? Y hay ese tipo de figuras, ¿no? Imágenes que se transmiten por internet, ¿no? Entonces, esto nos plantea, ¿no? Una crisis incluso de la concepción del tiempo y de la incertidumbre, ¿no? Yo escuché a un filósofo argentino bastante mediático, conocido, Darío Driver, en una entrevista, ¿no? Que él toma una frase de Hamlet de Shakespeare que analizó alguna vez Derrida, ¿no? Que habla de que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Que está desencajado, ¿no? Que está descolocado, dislocado, ¿no?
Entonces estamos en un momento de quiebre, ¿no? De la percepción rutinaria del tiempo, productivo, lineal, de lo cotidiano, que normalmente a veces nos aliena, nos enajena, nos saca y nos quedamos en el mundo propio y a veces no pensamos en los problemas cotidianos. Entonces, eso no, este problema, el confinamiento nos ha puesto en pausa en nuestra vida habitual, ¿no? Lo que ahora podría llamarse la antigua normalidad, ¿no? Y también habría que preguntarnos a qué podemos llamar ahora la nueva normalidad, ¿no? Y qué significa eso, ¿no? Y si deberíamos igual establecer un nombre y normalizar ciertas cosas, que también puede ser preocupante, ¿no? Asimilar algunas cosas de antes o algunos cambios como una nueva normalidad, cuando de repente hasta deberíamos cuestionar a qué llamamos normal incluso en este contexto, ¿no? Eh, entonces estamos en espera, en pausa, aislados, ¿no? Confrontados frente a nuestros propios problemas, demonios, ¿no? Eh, Incluso tenemos que enfrentar, ¿no? Cosas que a veces ya no eran tan habituales, ¿no? El pasar tiempo con la familia, con la pareja. Hay un reencuentro, pero también con tensiones y que también nos llama a preguntarnos quiénes somos y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Tanto en el ámbito privado, social, político, ¿no? También. Entonces es un tiempo entre paréntesis, ¿no? Que nos permite también hacer una reflexión, pensar, ¿no? Y esa concepción también de espera, ¿no? De cuarentena también tiene mucho de incertidumbre, inseguridad, de angustia, ¿no? Que nos estalla en el rostro, ¿no? Y que nos pone en un estado de alarma, de zozobra, ¿no? Y es una crisis a todo nivel, ¿no? Desde el nivel personal, psicológico, social, ¿no? Entonces, estamos en una crisis total, integral, global, ¿no? Que estamos compartiendo. Es un momento clave y que es un momento de quiebre, ¿no? Hay que recordar que también han habido crisis no solo económicas, sociales y de salud, ¿no? Pandemias o grandes crisis, ¿no? No sé, el tema de las plagas, ¿no? Anteriormente, o crisis como la del crack del 29 y sus consecuencias, ¿no? Estamos viviendo algo muy similar en el presente, ¿no? Entonces es un momento que también nos interpela y nos lleva a cuestionarnos y a preguntarnos a nuestra sociedad actual, ¿no? Y cuáles son los problemas que veníamos acarreando desde antes y que se viene después. Entonces, como ya he dicho, pero quiero enfatizar, ¿no? Eso de repente remarca esta infinitud y nos arroja frente a la pregunta y nos hace evidente la convivencia con la muerte. Porque por más que los medios de comunicación siempre han hablado de accidentes, muertes y violencia, se ha vuelto algo mucho más cotidiano al hablar en este contexto de pandemia, ¿no? De cuántas muertes, ¿no? Vamos un año con esta pandemia, desde los primeros casos en Wuhan, en China, y hay millones de personas que han fallecido, ¿no? Entonces, se suma esta angustia, ¿no? Esta fragilidad, finitud, evidencia, ¿no? De la muerte que nos rodea o que nos sentimos rodeados por ellos de manera mucho más evidente y que nos lleva a pensar, ¿no? En el ser humano, ¿no? Y sus limitaciones, ¿no? Y a veces nos puede hacer recordar que la finitud de la humanidad, ¿no? Somos una especie muy reciente, teniendo en cuenta que estamos en un planeta periférico en el universo, ¿no? Y que realmente el ego humano se ha, creo, desencajado y se ha desinflado frente a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, también es bueno, dos conceptos que estoy poniendo aquí, ceguera y angustia, la angustia que tiene que ver con la infinitud, la incertidumbre, ¿no? Pero creo que también es importante hablar del término de la ceguera, ¿no? En el sentido que debemos preguntarnos qué estamos viendo y qué no estamos viendo de esto, porque de repente deberíamos pensar un poco, ¿no? Que algunos de los problemas que se han agudizado con la crisis, con la pandemia, con el coronavirus, ¿no? O lo que llaman a unos autores como sindemia, porque es una cuestión sinérgica, estructural, ¿no? Em,
no era previsto, ¿no? Hay autores, hay un video, por ejemplo, de Noam Chomsky, ¿no? Que habla, ¿no? De que sí era previsible ver esto con epidemias previas como la del SARS del 2003, ¿no? Y al parecer, ¿no? Han habido un grave error en muchos gobiernos, estados políticos, sectores empresariales, a una toda serie de problemas que están ligados a esto. Porque este problema creo que es una muestra de una serie de fallas en nuestra civilización, ¿no? En el sentido de que eh, muchos de los problemas previos agudizan esta crisis, ¿no? ¿No? Como el tema de la contaminación, ¿no? Desde ciertas perspectivas, este problema tiene que ver con un problema con la contaminación, ¿no? El contacto de especies sin hábitat con el mundo urbano, el tema de tráfico de especies, etcétera. O también otras especulaciones más arriesgadas como como la creación de este virus con la tecnología humana, ¿no? Entonces, está también eso, ¿no? Entonces, tiene que ver con el tema de el impacto del ser humano en nuestro ecosistema, en el planeta y sus efectos, ¿no? Y también que vivimos un mundo con muchos problemas evidentes de violencia, guerra, feminicidios, desigualdad, pobreza, discriminación, etcétera, y que se agudizan y se hacen mucho más evidentes en este contexto. Hay que darnos cuenta que en este contexto han fallecido también muchos dirigentes indígenas que defienden el medio ambiente, ¿no? El tema de la violencia, los feminicidios también en este contexto también se han agravado, ¿no? En el confinamiento, ¿no? Y por ejemplo también las ayudas de algunos estados o los problemas del Estado peruano para llegar al interior del país o a ciertas comunidades que sin diferencia muchas veces está ligada no solo a problemas políticos, sino a problemas sociales, ¿no? Como el tema de desigualdad social, económica, las brechas, ¿no? Salud, educación, sino también el tema discriminación étnica, racial, ¿no? Entonces estamos en un problema grave, ¿no? Entonces tenemos que ver, debemos aprovechar esta oportunidad de esta crisis para dejar de estar ciegos a toda una serie de problemas, como el cambio climático, ¿no? El problema ecológico, ¿no? Entonces, y otro tema que también nos confronta es la virtualidad y la realidad, ¿no? Si es que este proceso ha acelerado la virtualización de la realidad humana. ¿Y cuál es el límite de esa virtualización? Estamos en esta ponencia, ¿no? Que seguramente si no hubiera habido pandemia y se hablara de un conjunto de ponencias, un congreso de filosofía y cosas por el estilo, estaríamos en un espacio físico, en presencial, ¿no? Esto nos ha obligado a esta virtualidad, pero ¿cuáles son los límites de eso? ¿Cuáles son las consecuencias positivas y negativas? De hecho, el Internet, estas plataformas y la tecnología son útiles como un medio para la educación, para la comunicación, la difusión de ideas, pero también habría que preguntarnos cuáles pueden ser los límites, ¿no? Si es que todo puede ser virtualizado y si eso también, ¿no? Si el trabajo remoto, a distancia, etcétera, también acá va a acarrear otros problemas, ¿no? Por el confinamiento, el tema social, psicológico, ¿no? Y las limitaciones de las libertades. La realidad humana ahora será más virtual. Está bien que sea así. ¿Cuáles pueden ser los problemas? ¿Cómo podemos afrontar? O si incluso esto puede posibilitar un mayor control por parte de plataformas, medios, o también a nivel político, a nivel de empresas y la atomización social, ¿no? Se sabe que muchas plataformas virtuales usan esa información y a veces se usan a través de gobiernos, ¿no? Tanto desde el sector privado o el sector estatal, ¿no? En casos chinos o de plataformas también de Estados Unidos, ¿no? Que es la que usamos de manera bastante habitual. Entonces, ¿cuáles son los posibles cambios estructurales, ¿no? De nuevo la pregunta, ¿no? Si esta contemporaneidad
global, capitalista, neoliberal, ¿no? Y democrática, ¿no? Esta combinación con muchas fisuras y tensiones, está en agonía, como muchas veces se ha mencionado atrás, el fin del capitalismo, ¿no? Y autores como Zizek hablan de este tema, ¿no? O si es el fin de esto, o como declaran otros como Bush-Han, simplemente va a reforzar el individualismo y el capitalismo, vamos a tener una nueva versión de esto, ¿no? Y que se va a fortalecer con la crisis, ¿no? Entonces, a nivel político, ¿cuáles serían los cambios, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? El mundo post-pandémico va a ser un mundo con más control, siguiendo el modelo chino, ¿no? Que digamos que ya tenía un control de la ciudadanía bastante fuerte y con uso de tecnologías, y con esto ha habido un mayor control y genera temores, ¿no? Como desde el inicio de este año comentaba el filósofo Agamben, ¿no? Si esto va a limitar las libertades, el estado de excepción, una justificación de estado de excepción, y si eso pone en peligro la democracia y la ciudadanía. Y un poco lo que ha pasado en el Perú también se puede evidenciar en eso, ¿no? Frente a este contexto de crisis se toman medidas, a veces irresponsables, como la que toma el gobierno, lo encarga el expresidente Vizcarra, y, y también la represión policial y el fallecimiento de estos jóvenes, ¿no? Entonces, y también hay una reacción, ¿no? De los manifestantes, ¿no? Entonces, el Estado va a fortalecer su poder, porque también en medio de la crisis, muchos países, incluso en Europa, se ha evidenciado que incluso el sector privado pide ayuda al sector estatal, ¿no? Si uno piensa el tema del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, o el tema de eh, el New Deal de Roosevelt después del crack y la depresión de Estados Unidos, había una intervención estatal para regular, en casos positivos, dando mayor salud, educación y apoyando y movilizando la economía, pero también hay que recordar que también puede haber recepciones, ¿no? Y del otro lado también, ¿no? Frente a las reacciones de los gobiernos, esta disyuntiva que también han mencionado alguna vez Agamben y otros autores entre la salud y la economía, ¿no? Muchos países, no sé, en España, Italia, Estados Unidos, Brasil, eh, ¿por qué se ha agravado o cuál ha sido la afectación de estos países frente a la pandemia? Es por la reducción o la privatización de los sistemas de salud, o el recorte presupuestal de estos países, o muchos de sus gobernantes que han minimizado la pandemia para evitar, digamos, evitar reducir la actividad económica. Entonces ahí vemos, ¿no? Toda una serie de tensiones que habríamos que analizar con cuidado, ¿no? Para ver qué se puede hacer a futuro, ¿no? Porque se evidencian, ¿no? Todos estos problemas. Entonces, se va a fortalecer el Estado, pero a favor o en contra de la ciudadanía, cómo esto va a cambiar la igualdad, la libertad, y si nuestra libertad será afectada, ¿no? Y si se va a garantizar realmente una salud y seguridad, ¿no? Y cuáles deben ser los límites, ¿no? Es algo que se tiene que discutir a diferentes niveles, ¿no? ¿Quiénes van a garantizar, ¿no? Ahí está el rol de los ciudadanos, ¿no? Incluso al inicio de los confinamientos y las cuarentenas, hubo una reducción de las, vamos a decir, de las protestas que habían habido desde el año pasado. Pensemos en Chile, a finales del año pasado, y en otros países del mundo hubieron bastantes movilizaciones, y con este tema de las cuarentenas y confinamientos se redujeron. Pero también hemos visto que en los últimos meses ha habido una convulsiones políticas y nuevas protestas, ¿no? Chile sí ha tenido su plebiscito y ha ganado la idea de la nueva constitución, ¿no? Y ha habido todavía movilización. En otros países también, cuando han reabierto y se quieren volver a imponer cuarentenas, ha salido gente adelante, aparte de otros problemas políticos en otras partes del mundo, ¿no? Por temas, diferentes temas, ¿no? El tema, por ejemplo, de Francia con el mundo musulmán, ¿no? Han habido movilizaciones y acciones y problemas,
y en otros países de Europa, ¿no? Europa del Este, con elecciones y todo eso también ha habido protestas, y en el Perú también, ¿no? Frente a esta crisis de gobernabilidad, ¿no? Y las acciones de los congresistas, muchos de ellos investigados, vacando a un presidente, ¿no? Y todo lo que ha habido, la renuncia, ¿no? De Merino y el nuevo presidente transitorio Sagasti, ¿no? Entonces, estamos en un periodo de crisis, inestabilidad, y han habido marchas, ¿no? Entonces, en un primer momento, ¿no? A inicios de año, como que todo se redujo y había una disminución de las protestas políticas, pero ahí vemos que las protestas sociales y la organización social están volviendo a salir, ¿no? Frente a estas crisis actuales. Entonces, este es un inicio de un nuevo tipo de biopoder o biopolítica, como plantea usando los conceptos de Foucault, o psicopolítica, como también menciona Wilson Han, y cuáles serían los roles, ¿no? Eh, de, de la educación, la cultura, la comunicación, etcétera, ¿no? Entonces también hay otros problemas sociales, ¿no? La interacción social, la virtualización que ya hemos hablado, el tema del egoísmo y la solidaridad, la idea del bien común, ¿no? Y la crítica. También en las manifestaciones en el Perú se ha hablado de, ¿no? De González Prada, ¿no? De los jóvenes a la obra y todo eso, pero también habría que recordar esta idea de el Perú como sociedad enferma por la corrupción, que sigue vigente hasta hoy día, pero también habría que hablar no solo de una crisis de enfermedad biológica, sino también los problemas de la salud mental, y no solo por el confinamiento y sus consecuencias, sino también por el contexto en el que vivimos, ¿no? El tema de los problemas de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, el machismo, la destrucción de la naturaleza, ¿no? ¿Y cuál va a ser el resultado de todo eso, no? Nos volver, vamos a volver al bien común, ser más solidarios, o se va a exacerbar los individualismos, ¿no? Y a nivel económico también está todo este problema del, eh, si esto pone en, digamos, en crisis, en paréntesis, el sistema económico que se ha globalizado del capitalismo neoliberal, ¿no? Y que también habría que ver, no habría que ver solamente comunismo, capitalismo, ¿no? Sino habría que verlo desde una perspectiva no binaria, no dicotómica, sino plural o multidimensional, ¿no? Todos estos temas, ¿no? Y también preguntarnos si frente a toda esta crisis va a haber, como diría la periodista canadiense Naomi Klein, ¿no? Una especie de doctrina de shock, ¿no? Si se va a aprovechar esta crisis, como hemos visto, los monopolios de las farmacéuticas o el tema del oxígeno, y habría que ver cómo esto también va a ver con el tema de la vacuna, ¿no? Cómo esto va, ¿no? Y si va a haber más capitalismo, individualismo, atomismo, hiperconsumo, ¿no? Como decía Lipovetsky, ¿no? O el tema, el virus no va a cambiar las cosas, sino son las personas, ¿no? Como plantea también Bushung Han en algunos de sus textos de principio de año, ¿no? Y el tema ecológico es clave, ¿no? El cambio de mentalidad, ¿no? Como menciona Guattari, y ha sido citado por filósofos peruanos como Miguel Polo en algunos de sus textos y artículos, ¿no? Mencionando a Guattari y otros autores, ¿no? Entonces la idea es aprovechar este contexto para pensar en posibilidades, ¿no? Un nuevo modelo de vida sostenible, cambios a nivel económico, político, el tema ecológico es clave, el tema, ¿no? del medio ambiente, que está vinculado con todo esto, y una mirada nueva de la política, de la democracia, o, ¿no? realmente representativa, participativa, y equilibrada, solidaria, ¿no? Como menciona autores como Adela Cortina, Camps, Turín, entre otros, ¿no? Entonces ya para terminar, porque de repente ya estoy con el tiempo, no sé si me avisan, ¿no? Eh, no quiero extenderme o excederme del tiempo. Eh, ¿Cuáles son los Sí. roles? ¿Cuáles son los roles o transformaciones de la cultura, el arte y la educación, ¿no? Un tema clave es si esta virtualización va a ser a favor o no, o cómo hacemos que favorezca la educación y la cultura.
¿no? Porque el arte, las humanidades han sido mucho tiempo, se le han dado muy poca importancia, han tenido reducción de presupuestos, han sido dejados de lado, y en este contexto, ¿qué va a pasar? ¿No? Teniendo en cuenta las reformas educativas desde los 90, las recientes, el tema de las universidades en el Perú que está detrás de todo este conflicto de la crisis, ¿no? El tema de la SUNEDU, ¿no? Y también, ¿no? Eso lo mencionan muchos autores, ¿no? Como es también como estas crisis, ¿no? De la humanidad, de las humanidades y de la filosofía y las artes, ¿no? 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 Como menciona Marta Nussbaum, ¿no? En alguno de sus textos, ¿no? ¿No? Como sin fines de lucro, ¿no? Y, entre otros. Entonces, frente a estos recortes, está el tema también, ¿no? Del arte y de la educación, cuál va a ser el derrotero, cuál va a ser el futuro de esto, ¿no? Y esta incertidumbre tenemos que abordarla, ¿no? No solo desde la política, sino viendo estos temas, ¿no? Y bueno, si es que, ya para terminar estas reflexiones finales, si es que este es el fin de la modernidad o la posmodernidad y vamos a llegar a una transmodernidad, como dice Enrique Dussel en uno de sus textos, eso va a cambiar para mejor, para peor. Hay que aprovechar que este es un momento de crisis, pero que también permite posibilidades para un cambio positivo. ¿Y qué debemos aprender? ¿No? La importancia del rol del Estado, ¿no? Para equilibrar, evitar el abuso del sector privado, pero también la lucha contra la corrupción habríamos que tener en cuenta, ¿no? La mirada del bien común, el tema del servicio por parte de la política hacia la sociedad, y dejar de lado esta idea de la política real o la realpolitik de que solo son juegos de poderes y de intereses, porque nos han hecho mucho daño, no solamente al Perú, sino en este contexto a nivel mundial, ¿no? ¿No? Teniendo en cuenta lo que ha pasado en otros países como Brasil, Estados Unidos o de Europa, ¿no? Y los países asiáticos, obviamente todos los países involucrados en esta crisis, ¿no? De la pandemia o sindemia. Y depende de nosotros, ¿no? De todos los seres humanos en conjunto, como ciudadanos, y teniendo en cuenta también las relaciones con los otros seres vivos, el tema ecológico, ¿no? Entonces, la idea es tener un punto intermedio entre una utopía y una distopía, ¿no? Mejorar de manera progresiva, o aprovechar esta crisis para resolver problemas que vienen de atrás, del pasado, errores del pasado, y construir un futuro mejor, ¿no? Es un momento para hacer nuevos proyectos. En el Perú, de repente, una refundación de la República después de estos 200 años casi fallidos, ¿no? Entonces, son preguntas, ¿no? Que básicamente comparto con ustedes, ¿no? A partir del texto y también recontextualizándolo a lo que está sucediendo en esta coyuntura crítica. Muchas gracias. Gracias a usted también, Magíster Ernesto Llanos. Ahora nos toca pasar a la parte de las preguntas. Tengo acá una pregunta que nos trae Andrés Alejandro Guamaní. Dice así: ¿ha habido alguna pandemia en la historia que haya cambiado los paradigmas políticos, culturales y educativos? ¿O este es un caso particular? Es la primera pregunta. ¿Me ha escuchado? Ya. Sí, sí, bien. Bueno, yo creo que un ejemplo de cambio, como una epidemia o una pandemia, en este caso de nosotros, puede generar un cambio, una coyuntura crítica que genera toda una serie de cambios, ¿no? Un ejemplo sería lo de la plaga, ¿no? De la peste negra en Europa, ¿no? Hay gente especializada en política, en economía, en historia, que hablan que también aquí después de esa plaga hubo un quiebre, ¿no? Un quiebre que es un factor que influyó en el fin del mundo medieval y que propició los cambios hacia lo que llamamos nosotros la sociedad moderna, al menos en una parte de Europa, ¿no? Especialmente la zona de Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Más que en Europa del Este, ¿no? En Europa del Este, a pesar de ello, sí se continuó y se prolongó la monarquía, las monarquías y
y el estado feudal, ¿no? Pero hay especialistas que hablan que hay un quiebre, ¿no? Y que un factor del paso de la edad feudal, no el único obviamente, sino hay toda una serie de factores sociales, económicos, de pensamiento, etcétera, que también habría que evaluar, ¿no? Y se han evaluado y se han investigado, pero el tema de la peste y toda la gente que murió generó un cambio, o fue un factor que influyó en el cambio para lo que vino con la sociedad moderna, ¿no? El tema del Renacimiento, previamente el humanismo, ¿no? Entonces, hay gente que plantea una relación entre estos elementos, ¿no? Es un Ujú. ejemplo que es el que me viene a la mente, ¿no? Y que mencioné también Un ejemplo en la ponencia. también, ¿no? ¿Cómo? Perdón. Un ejemplo bastante famoso también. Sí, bastante famoso y creo que Claro. en el imaginario actual ha estado muy presente, creo, con imágenes, ¿no? Eso lo de las máscaras y todo esto, ¿no? Y el tema de la cuarentena que tiene que ver con, ¿no? Este mecanismo tiene que ver mucho con lo que se aplicó en esa época, ¿no? Bien. Eh, Estimado Ernesto, yo encuentro que la ponencia ha tratado de varios temas, ¿no? A pesar del título, que el título es La contemporaneidad global capitalista, neoliberal, democrática, está en crisis, es decir, es una pregunta muy clara. Ujú, La ponencia no ha sido, ha tratado muchos otros temas, ¿ya? ujú, Ha hablado, por ejemplo, de que si el virus ha demostrado nuestra finitud o no. ujú, Ha hablado del sentimiento de muerte, del sentimiento de angustia, de la incertidumbre, ¿no? Que todo esto que nosotros ya lo hemos conversado, ¿no? De si nuestra normalidad ha sido puesta entre paréntesis, nuestra antigua normalidad, ujú, que si se han hecho evidentes otros tipos de problemas, ¿no? Se ha acelerado la virtualidad, es decir, el mundo virtual, tal como usted lo ha señalado muy bien, ¿no? ujú, Eh, Bueno, y después de todo ese diagnóstico, que más o menos es lo que hemos escuchado también, o hemos leído en los periódicos, o hemos vivido incluso, usted se ha arriesgado a comenzar a contestar, ¿no? Y ha dicho que, bueno, los estados posiblemente van a seguir el modelo chino un poco por inclinación, ¿no? El estado se va a fortalecer en el poder, ¿no? Y después ha pensado que posiblemente sea afectada nuestra libertad, pero no lo ha asegurado, ¿no? Eh, Ha mencionado varios conceptos, como el concepto de que si esto será una biopolítica o no, si ha cambiado o no ha cambiado o cambiará nuestra mentalidad, ¿no? En general, pero lo que no noto, o de repente no he estado atento, es como la primera parte que es un diagnóstico de la pandemia en distintos puntos, ¿no? En distintos conceptos, puede argumentar para probar la afirmación que responde la pregunta de la ponencia, porque la respuesta es que el Estado se va a fortalecer, ¿ya? ujú. Y también la respuesta, entonces, ¿cómo lo anterior puede servir de argumento para asegurar la respuesta a la pregunta? Eso es lo que quisiera que me expliques, porque la Ujú, relación no es necesaria. ujú. ¿No? De repente hay una premisa oculta. Ya. Bueno, yo lo que he querido manifestar es más una serie de inquietudes y cuestiones, ¿no? De repente también uno termina respondiéndose cuando creo que lo importante es la crítica y la reflexión. Y si yo hablo en diferentes niveles es porque eh, el tema económico se relaciona con el tema social y el tema político, no podemos desligarlo, ¿no? Y el tema de los medios de comunicación, la virtualidad, está conectado con el proceso de globalización y el modelo también neoliberal, ¿no? Y también la pregunta y como ponernos en alerta, ¿no? ¿Qué cambios van a venir después de las pandemias? ¿Qué tanto se va a fortalecer los estados? O si deben o no fortalecerse o en qué medida, ¿no? Fortalecerse de repente tomando, no sé, algunos ejemplos como
los estados de bienestar, ¿no? De la importancia de brindar salud, educación, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Y regular, ¿no? Frente a los sectores privados, ¿no? También un poco el contexto en el que estamos, ¿no? Donde eh, de, la pandemia se ha afrontado mucho desde el punto de vista nacional y no ha habido una respuesta muy fuerte a nivel de organismos internacionales, ¿no? Si eso también nos pone en cuestionamiento el tema de la multipolaridad, la unipolaridad, ¿no? Si se deben fortalecer las relaciones entre países para enfrentar el tema, porque creo que eso también es importante, ¿no? Y mi idea es también ir más allá de las miradas de repente todavía un poco superficiales o de repente la polarización que a veces hay incluso en las redes sobre el tema del liberalismo económico y el tema del comunismo, ¿no? Incluso con estos autores bastante en boga como Zizek y Woo-Chun Han, ¿no? Eh, porque creo que el tema va más allá, ¿no? Y deberíamos preguntarnos de repente si deberíamos cambiar nuestros modelos económicos, políticos y cómo hacerlos mejorar, ¿no? Porque vemos que ha estado fallando el modelo económico y ¿no? Y el modelo político. ¿Y cómo hacemos para mejorarlos o pensar en nuevas posibilidades, ¿no? Yo creo que es el tema clave, ¿no? Más que optar digamos, también tratar de ponernos en alerta, ¿no? Evitar que haya estados demasiados controladores, pero también pero también evitar el otro extremo de estados mínimos donde haya demasiado poder de las transnacionales o empresas privadas, ¿no? Creo que debe haber un equilibrio. Por ahí va un poco mis preguntas, ¿no? ¿Qué puede venir después? Y hay que estar alerta para buscar de repente un equilibrio, ¿no? Y buscar una nueva sociedad más equilibrada, ¿no? Más moderada. Interesante tu respuesta, ¿no? Más que todo, entiendo, nos has venido a traer inquietudes, a despertar la reflexión en distintos ámbitos, a hacernos pensar distintos temas vinculados con este contexto en el que estamos insertos y viviendo. Ujú. Pero mira, acabas de mencionar que nosotros debemos pensar un poco más, ir más allá de las propuestas políticas de Zizek y de Han. Ujú. Y ponías un ejemplo, por ejemplo, el tema principal decías era pensar otras estructuras económicas, plantearnos otras posibilidades políticas. Ujú. Pero justamente Zizek y Han hablan de eso. Entonces, ¿en qué sentido lo estamos trascendiendo o estamos pasando a otros temas si ellos también lo han planteado? Ujú. Si menciono estos dos autores y como evidencia de cierta polarización, es justo pensar más allá de esa polarización, pensar más allá de pensar en un nuevo comunismo, un nuevo socialismo, o esta confrontación, ¿no? Casi bipolar, o esa confrontación binaria, ¿no? Como si hubieran solo dos alternativas, y creo que lo interesante es por qué no pensamos en nuevas alternativas para mejorar los problemas que tenemos en la actualidad, a nivel Entonces estás económico y político. hablando de salir de la dicotomía o socialismo o capitalismo, Sí, algo nuevo, sí, yo ¿no? creo que Ah, nos hemos interesante. entrampado mucho en eso, ¿no? Claro, esa bipolaridad puede ponernos trampas a la hora de reflexionar. Ujú. Sí, sí. Yo creo que la realidad es mucho más compleja y nos está interpelando a ir más allá, ¿no? Deberíamos pensar en un nuevo tipo de sociedad, obviamente con principios democráticos como libertad, igualdad, respeto a la diversidad étnica, cultural, incluso sexual, etcétera, ¿no? El tema de la ecología, ¿no? Un modelo de producción sostenible en el tiempo a nivel ecológico. Entonces, hay que pensar en eso y eso implica cambios en la forma de pensar la economía y la política. Entonces, creo que es como poner cuál es el límite y si esta situación nos está planteando el límite y es el momento de ir más allá de esas polarizaciones,
y pensar nuevas formas de política y de economía, ¿no? Sin hacer un borrón y cuenta nueva, ¿no? Sino tomando lo que ya se ha dado, la historia, tomándole de base lo que tenemos, pero tener nuevas miradas, nuevas perspectivas, ¿no? Y no entramparnos en esta discusión, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo. Muy bien, estimado Ernesto. Ha sido un gusto escucharte. La propuesta es bella y también es un reto. Ujú. Y espero pues que seas uno de los que se atreva a dar ese paso de desarrollo que tanto necesitamos, no solamente Perú, sino todos los pueblos, para la felicidad y progreso de la humanidad. Conmigo ha sido hasta aquí, ha sido un gusto tenerte y invito a los que nos están oyendo a que sigan escuchando estas ponencias tan importantes que está haciendo el Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, junto con el Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Federico Villarreal. Conmigo será hasta aquí, buenas tardes. Nos Muchas vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.